Bueno, a las últimas personitas que llegaron entonces ahorita en los últimos minuticos, les recuerdo que les estaba comentando que dentro de 8 días no vamos a tener clase porque es el receso de Semana Santa, ¿listo? Entonces nos vamos a ver dentro de 15 días y ustedes el día de hoy están en la pregunta número 100, el módulo ya tiene que estar resuelto hasta la pregunta 100 y entonces Dentro de 15 días que nos volvemos a ver, entonces me hacen el favor y todos deben estar en la pregunta 130, ¿listo? Les voy a dejar 30 preguntitas para estos 15 días para que alcancen a adelantar bastante. Y chicos, las personas que no están ahí, por favor aprovechen el tiempo para ponerse al día, ¿listo? La actividad de la clase de hoy es igual a la que hemos venido manejando, entonces los voy llamando uno por uno. Voy a intentar hoy compartirles mi pantalla para que podamos leer el módulo en pantalla. Y bueno, iniciamos entonces con la pregunta número 50. ¿Listo? Espérenme por acá. Listo. Joharles, ayúdame con la pregunta 50. Buenos días, profe. Hola, señorita. Dice, de los siguientes enunciados, ¿cuál se podría considerar una desventaja de la industria que no utiliza mano de obra y sí utiliza maquinaria? A. El control de las industrias químicas. B. El empobrecimiento del pequeño campesino y beneficio de los grandes terratenientes. C. Crecimiento industrial. Y D. Crecimiento económico. Yo marqué la B, profe. Muy bien, Joharles, la respuesta correcta es la B. Este tema pues lo estábamos charlando un poco en la clase anterior, donde estábamos comparando como ese tema de las industrias. Hoy en día recuerden que la gran mayoría de la población es asalariada, ¿sí? Muy pocas son las personas que tienen de pronto sus propios ingresos, su propia empresa, etcétera. Y pues esos asalariados trabajamos, por ejemplo, en fábricas, en industrias, en empresas en general, y pues resulta que últimamente se ha venido evidenciando que hay una variación en el tema del desempleo y se debe a que las industrias están utilizando más máquinas y están dejando de contratar gente. ¿Listo? Entonces, entre más máquinas se compran, entre más máquinas utilizan las industrias, pues resulta que nosotros dejamos de tener empleo porque las máquinas reemplazan a las personas y eso que genera pues empobrecimiento, ¿cierto? Porque pues hay gente que se queda sin trabajo y pues en la misma medida ya no logran conseguirlo tan fácil como antes. ¿Listo? Muy bien, Joharle. Alejandra Martínez, ayúdame por favor con la pregunta 51, pero entonces solamente vamos a leer la pregunta, ¿listo? Ustedes en casa ya debieron haber leído el texto. Buenos días, dice. Cuando se habla de seres vivos se habla de factores bióticos y cuando se habla de seres muertos se habla de factores abióticos. Así pues la flora pertenece a abiótico, B, biótico y abiótico, C, biótico, D, artificial. Yo puse la C. Listo, Alejandra colocó la C. En la pregunta 51, la respuesta es la C. Muy bien. Digamos que esta pregunta ustedes van a decir, uy, profe, eso es como de biología, ¿cierto? Porque estamos hablando de eso en filosofía, en sociales. Pues resulta, chicos, que en las primeras clases cuando dimos geografía, yo les explicaba a ustedes que es importante que el ser humano conozca su entorno. ¿Listo? Entonces, pues miren que muchos de nosotros en ocasiones no sabemos lo que es una montaña, una isla, ¿cierto? De pronto también nos hace falta un poco de conocimiento sobre la flora y la fauna, ¿no? Es muy normal que una persona confunda una guacamaya con un tucán y no sabemos entonces cuáles son las diferencias, ¿listo? Entonces es, por favor, para que ustedes también hagan una reflexión y pues identifiquen esos factores que nos rodean, ¿sí? Y pues vamos a decir entonces que todo eso que tiene que ver con los seres vivos es la flora y la fauna y pues nos preguntan la flora, pues la flora es biótica, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque posee vida. Muy bien, Alejandra. Ana Sofía, ayúdame con la 52, por favor.
Ana Sofía. Profe, ¿me puedes esperar un momento que estoy con el bebé? Yo lo dejo con mi mamá y ya leo la siguiente, profe. Ok. Andrea, ayúdame con la 52, por favor. 52. Ujú. ¿Cuál de los siguientes elementos es un factor abiótico? A, la piedra, B, las personas, C, los animales, D, los peces. Coloqué ¿Cuál la marcaste? la profesora. Excelente, muy bien. Entonces, si decimos que biótico es que tiene vida, abiótico es que no tiene vida, ¿listo? Y pues, ¿cuál no tiene vida de las que están ahí? Pues la piedra. Ella no nace, ella no muere y ella no se reproduce, ¿listo? No tiene esa parte que llamamos vida. Brian, ayúdame con la 53, por favor. Colombia cuenta con dos océanos, A, Océano Pacífico y Océano Ártico, B, Océano Atlántico y Océano Pacífico, C, Océano Antártico y Océano Pacífico, y D, Océano Índico y Océano Atlántico. Yo coloqué la B, profe. La veo, Brian, muy bien. Y miren que estas son preguntas realmente como de consulta, pero pues lo alcanzamos a hablar también en nuestras primeras clases. Nuestro país es beneficiado por la ubicación geográfica que tiene, ya que nosotros tenemos salida al Océano Atlántico y tenemos salida al Océano Pacífico también. ¿Listo? Muy bien. Señora Gloria, ayúdeme por favor con la 54. Buenos días, profe. Dice que es una zona de tierra firme rodeada por agua. A, una cuenca. B, una vertiente. C, una isla. D, un cabo. ¿Cuál marcaste? Coloqué la C, profe. Muy bien, excelente. Entonces tenemos una zona de tierra firme que se encuentra rodeada por agua. ¿Cómo se llama eso? Pues una isla. ¿Listo? Nuevamente pues son como temas de consulta, pero pues esto es como más de cultura general, ¿no? Tenemos que conocer estos conceptos. Muy bien. Juan David Barrera, ayúdame con la 55, por favor. Sí, señora. Son agrupaciones o conjuntos de montañas que se hallan en cadena. A, meseta, B, llanura, C, cordillera, D, valles. Yo puse cordilleras. Muy bien, Juan David, excelente. La correcta es la C, cordilleras. Pues no, lo que les digo, estos son como conceptos en general, no hay como mucho para debatir. Marcela Londoño, vamos a leer la 56, solamente la pregunta, listo, el texto ustedes ya lo leyeron en casa. La 56. Solo la pregunta. Correcto. No, la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista por todo el mundo, mientras que, y yo respondí, profe, la B. Pero tienes que leer todas las opciones. Sí, no había entendido, profe. Entonces, A, Estados Unidos destruía Europa. B, Estados Unidos defendía el capitalismo. Y, profe, la C y la D. ¿Tú no tienes tu módulo, Marcela? No, profe, en ese momento no lo tengo en el celular. Bueno, mira, acá están la C y la D. La C, la Unión Soviética ganó la guerra de Estados Unidos con la extinción de la URSS. Yo Listo. puse, profe, la B. Bueno, muy bien. Muy bien, Marcela. La respuesta correcta es la B, efectivamente. Cuando nos aparezcan estas letras que tienen ustedes ahí, la URSS, pues ahí es donde estamos hablando de la Unión Soviética. ¿Listo? Para que de pronto, pues, si les llega a aparecer en algún caso, lo comprendan. Y pues tengamos en cuenta que ese tema que llamamos la Guerra Fría, pues fue como ese enfrentamiento que hubo entre dos potencias, que una parte pues viene a ser Estados Unidos y apoyado por países de la Unión Europea, y pues otra parte viene a ser Asia,
que en ese momento no estaba conformada por los países que conocemos hoy en día, sino que pues era una comunidad, digamos, de diferentes lugares que se hacían llamar la Unión Soviética. Hoy en día ellos ya se encuentran divididos y pues sí los conocemos como Rusia, como Yugoslavia, Checoslovaquia, ¿cierto? Ya hoy en día se separaron y pues está la República Checa, la República Eslava. Bueno, tenemos diferentes divisiones actuales, pero en ese momento se llamaba la Unión Soviética, ¿listo? Y pues la cuestión era que esta parte de Estados Unidos y los países europeos defienden el capitalismo, miren que hoy en día sigue sucediendo de esa misma manera, y pues esta parte oriental con la Unión Soviética tienen mucho esa idea del socialismo como forma económica, ¿listo? Ninguna es mejor que la otra. Ambas son buenas teorías económicas siempre y cuando no haya corrupción dentro de ellas. Pero pues ya ustedes se dan cuenta que tanto en el capitalismo como en el socialismo pues hemos presentado algunos casos de corrupción que no permiten que la economía surja. ¿Listo? Ana Sofía, lee la 57, por favor. La principal causa que originó la Guerra Fría fue A, la rivalidad de ideologías, B, la Unión Soviética, C, la caída de economía, D, la propiedad privada. Y yo puse la A, profe. Muy bien, la A, excelente. Y es lo mismo de lo que estamos hablando. Miren que son dos ideologías diferentes. No por ser diferentes, una es mejor que la otra, chicos. Sáquense eso de la cabeza, porque eso de que es que el capitalismo es lo peor, que es que el socialismo es lo peor. Sáquense eso de la cabeza porque ambas teorías económicas pues existen porque son buenos planteamientos, ¿sí? La cuestión es que ambas se han dañado, tanto el capitalismo como el socialismo se han dañado porque los daña la misma corrupción, ¿listo? Pero pues en teoría las teorías económicas sí deberían funcionar. ¿Listo? Muy bien. Laura, ayúdame por favor con la 58. Voy. Dice, los Estados Unidos soviética querían difundir su ideología capitalismo por todo el mundo. A, verdadero, B, falso. Yo creo que la B, pues ahí no estaba muy bien segura. Pero tú me leíste pues la 59. Ah, perdón. La 58. Aquí la Unión Soviética acumularon un gran arsenal de armas atómicas y misiles balísticos. Verdadero, la A. Exacto, muy bien. Pues de todas maneras, esto no solamente lo tuvo la Unión Soviética, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que todos los países del mundo que tuvieron el poder económico en ese momento, durante la Guerra Fría, pues ellos desarrollaron todo tipo de misiles, ¿cierto? Y de, digamos que como que de tecnología balística. Miren que es durante ese periodo que, por ejemplo, se desarrollan también los submarinos, que son esas grandes naves que van por debajo del océano y pues van cargadas con armas, con explosivos, etcétera, pues preparándose para la guerra. La pregunta aquí nos dice, nos habla sobre la Unión Soviética, pero realmente esto pasó en todo el mundo, chicos. De pronto, por ejemplo, en África y en Latinoamérica no, pero fue porque no teníamos dinero, ¿sí? No porque no quisiéramos hacerlo. Los países que sí tuvieron dinero, pues obviamente lo hicieron. ¿Listo? Muy bien. Nicole Lozada, ayúdame por favor con la 59. Nicole, ¿estás en clase? Bueno, Nicole no está en clase. Ana González, ayúdame por favor con la 59. La Unión Soviética quería difundir su ideología capitalista del mundo. A, verdadero, B, falso. Muy bien, en la 59, entonces decimos que es falso, ¿listo? Es la B, falso. Dice que si la Unión Soviética quiere difundir la ideología capitalista por todo el mundo, no, pues miren que ya estamos hablando de que la Unión Soviética quería era la ideología socialista.
Y pues no es que la quisieran tampoco por todo el mundo, sino pues dentro de su propio territorio y que los demás países pues no intervengan en su manera económica de administrar el territorio. ¿Listo? Bueno, Lina Herrera, lee la 60, por favor. Se derribó el mundo de Berlín y se desintegró el pacto de Varsovia. A, verdadero, B, falso. B. Listo, muy bien. ¿Por qué tú me dices que es falso? Bueno, no. Dime, profe. Tú me dices que en la 60 la respuesta es falso. Sí, profe, pues para mí es falso. Bueno, Brian, ¿tú qué respuesta tienes? Profe, yo creo que en eso es falso porque yo que me acuerde, creo que se desintegró un año después del muro de Berlín. O sea, ese sí es, el muro de Berlín se cayó en 1989 y el Pacto de Varsovia se desintegró en 1990. Bueno, pues la verdad es que esta pregunta ha generado muchísimas dudas por dos cosas, ¿listo? Miren, lo primero es que esta pregunta pues tiene una redacción que no se puede comprender porque decimos se derribó el mundo de Berlín, pero es que no es el mundo de Berlín, es el muro, ¿sí? No sé si de pronto la persona que estaba redactando la pregunta de pronto se haya equivocado ahí, pero no es el mundo de Berlín, era el muro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, lo que Brian nos dice es que el año es diferente, pero mira que en la pregunta no nos están hablando del año. Lo que nos están diciendo es que si se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. Si aquí dijera muro, la respuesta sería verdadera porque sí sucedieron esas dos cosas, ¿sí? Pero es que como dice mundo, pues nosotros no sabemos a qué se estaba refiriendo o si realmente esta palabra la colocaron como para hacernos caer en el error, ¿sí? Entonces es falso y la vamos a dejar como falsa porque vamos a leer la pregunta como está ahí. A ustedes, chicos, cuando ustedes respondan el ICFES, esto les puede pasar y les puede salir una pregunta que sea sencillamente de interpretación. Entonces, si el mundo, se derribó el mundo de Berlín, ¿cuál mundo de Berlín? Sí, no, lo que se derribó fue el muro, ¿listo? El mundo de Berlín, no, eso es falso, ¿listo? Entonces la vamos a dejar como falsa, ¿ok? Listo, muy bien. Bueno, vamos a iniciar nuevamente, entonces yo, Harlet, ayúdame con la 61, por favor. Aquellos que trabajan los medios de producción y reciben un salario a cambio. A, capitalistas. B, los trabajadores. C, los reyes. D, los consumidores. Yo marqué la A. Bueno, yo, Harlet, no, lamento informarles que no somos capitalistas, ¿listo? Y aquí pues hay una información bien importante, chicos. Se les llama capitalistas a las personas que tienen dinero y que le pagan a los demás por su trabajo. Ellos son los capitalistas. ¿Quiénes podríamos decir que son los capitalistas? Pues, por ejemplo, los dueños de las empresas, ¿sí? Por ejemplo, los que son dueños de las multinacionales. Profe, ¿y será que si, por ejemplo, yo tengo un negocito en el barrio, soy capitalista? No, usted no es capitalista, porque para ser capitalista hay que tener grandes acumulaciones de capital y hacer grandes inversiones en el sistema económico para que ese sistema trabaje como debería, ¿sí? Si de pronto su inversión es pequeñita, usted no es ningún capitalista. Lo que pasa es que la gente cree que todos somos capitalistas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, Colombia es un país capitalista, entonces todos nosotros somos capitalistas, no. Si usted es una persona que se levanta, va a un trabajo, trabaja 8 horas y llega a su casa por la noche a medianamente descansar para el otro día ir a trabajar otras 8 horas, usted lo que es un trabajador, ¿sí? Usted lo que es un obrero, pero usted no es capitalista. ¿Listo? Los capitalistas son los empresarios, los que tienen el dinero. Si usted va y se gana un salario, usted no es capitalista, usted lo que es un asalariado. ¿Listo? Bueno,
Vamos con Alejandra Martínez, vamos con la pregunta 62, por favor. Dice, los bienes de consumo son los bienes finales en el proceso de una. A, máquina. B, economía. C, servicio. D, herramienta. Yo puse la B. ¿La ven? Muy bien. Entonces decimos que tenemos todo un proceso económico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en una fábrica. A una fábrica llega la tela, entonces la tela toca cortarla, después toca coserla, después toca arreglarle las imperfecciones, después toca ponerla en la bolsita, después se le pone el precio, se manda al comercio y después de todo ese proceso económico, ¿qué tengo al final? Bienes de consumo, ¿cierto? Pues la prenda de ropa que me va a comprar la gente, lo que va a consumir la gente, ¿cierto? Y eso hace parte del sistema económico. Así funciona toda la economía. Con todos los productos funciona exactamente igual. ¿Listo? Muy bien, Alejandra. Ana Sofía, lee la 63, por favor. La principal característica del capitalismo era... Espera, profe, que se me salió. La principal característica del capitalismo era A, la reproducción de las relaciones económicas, B, la propiedad privada, C, esclavos, siervos y señores, D, todas las anteriores. Y profe, yo puse que todas las anteriores. Bueno, no es correcto, ¿listo? La respuesta correcta es la B, solamente la propiedad privada, ¿listo? ¿Por qué? Porque digamos que la A, por ejemplo, dice la reproducción de las relaciones económicas, pero es que se pueden reproducir las relaciones económicas en todos los sistemas, no solamente en el capitalismo. Mira que, por ejemplo, en el socialismo también se pueden reproducir las relaciones económicas. Y, por ejemplo, en la C que dice esclavos, siervos y señores, no, porque recuerden que los esclavos, los siervos y los señores hacen parte del sistema feudalista, no capitalista. ¿Listo? Pues ustedes me pueden decir, profe, pero hoy en día somos esclavos del sistema. Bueno, pero es un concepto diferente de esclavitud. Si somos esclavos del sistema, ninguno de nosotros podemos salirnos de aquí en este momento, pero es una esclavitud diferente a la esclavitud anterior, ¿listo? La principal característica que tiene el capitalismo es el de la propiedad privada. ¿Y por qué? Porque justamente antes del capitalismo nadie era dueño de nada, ¿sí? Acuérdense que el único dueño de todo era ese rey que era el dueño, pues, de todas las tierras y nosotros le pedíamos permiso para habitar acá. Pero cuando aparece la propiedad privada, es decir, yo puedo comprar mi casa, ¿cierto? Yo puedo comprar mi finca, yo puedo ser dueña de, en ese concepto de propiedad privada es que aparece el capitalismo. ¿Qué sucede? Que las otras posturas económicas no defienden la propiedad privada. Miren que, por ejemplo, lo que es el feudalismo, lo que es el socialismo, el comunismo, lo que se dice es que la tierra debe pertenecer para todas las personas, para que todos podamos cultivar, para que todos podamos vivir ahí, ¿cierto? Digamos, en el feudalismo, teníamos acceso, obviamente teníamos que darle una parte de lo que ganáramos. Por ejemplo, si yo sembraba algo, pues de lo que yo sembraba tenía que darle algo al dueño, ¿cierto? Pero aún así yo tenía derecho a un pedazo de tierra. Pero miren que en el capitalismo no. En el capitalismo tenemos personas que son dueños de 50 casas y tenemos personas que no tienen absolutamente nada y pues que miren a ver qué van a hacer porque pues yo tengo mis 50 casas, los demás miren a ver qué van a hacer, de dónde van a sacar o a dónde van a vivir, ¿sí? Es como una de las principales características que tenemos ahí. Bueno, muy bien. Andrea, lee la 64, por favor. Los burgueses y los proletarios están enfrentados en lo que Karl Marx denomina lucha de clases. A, verdadero, B, falso. Coloqué la A, profesor. Excelente, muy bien, eso es verdadero. Y se lo voy a traducir de pronto a algunos que estén un poquito confundidos. Los burgueses, esas personas que llamamos burgueses son los que yo les digo a ustedes
que son como estas personas que son comerciantes, que tienen dinero, que logran como una posición económica acomodada, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, en esa gente que muy fácilmente puede irse a viajar en avión, que puede llegar a su finca, que de pronto tiene 2, 3 carros, ¿cierto? Y que tengan varios negocios. Esas personas son las que vamos a llamar burgueses, ¿listo? Los proletarios pues son los mismos de los que estábamos hablando ahorita. La persona a la que le toca ir a trabajar por un salario, va, trabaja 8 horas, le pagan 30.000 pesos, va y coge su Transmilenio, se devuelve para la casa, ¿sí? En el campo también puede ser, la persona que se levanta a trabajar un jornal, ¿cierto? Van, trabajan todo el día y en la noche se devuelven a la casa. Pues los proletarios, ¿qué pasa? Que más difícilmente pueden, por ejemplo, irse de vacaciones, más difícilmente pueden tener, por ejemplo, un auto propio, les toca moverse en transporte público, ¿sí? Pero son, o sea, son como clases sociales a las que nosotros pertenecemos dependiendo de las cosas que poseemos, ¿sí? Miren que aquí esto es muy triste, a mí me parece muy triste porque acá uno no destaca, por ejemplo, por sus capacidades. No, yo soy bueno para coser, soy bueno para arreglar cosas. No, eso no importa, lo que importa es usted qué tiene. Entonces, si usted tiene mucho dinero, es un burgués, ¿cierto? Pero si usted de pronto tiene poquito, vive al día a día, vive sacando plata prestada, etcétera, pues su merced hace parte de la clase baja, ¿cierto? De los proletarios. Y entonces Carlos Marx, que es un teórico de la economía, lo que nos va a decir es que hay un enfrentamiento entre las dos clases, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Los burgueses tienen su riqueza y los burgueses no la quieren soltar, ¿sí? Ellos tienen, lo que les digo, 50 casas y ellos dicen, no, las 50 casas me pertenecen y eso es mío, ¿sí? No sé, la persona más rica del mundo, que es por ejemplo en este momento Elon Musk, que es este señor que es el dueño de Amazon, y ese señor dice que él se puede gastar $1 millón diario y aún así la riqueza no se le acaba, ¿cierto? Entonces miren la cantidad de plata que tiene ese señor, pues obviamente él no va a coger su dinero a regalarlo, ¿sí? Nadie está diciendo que lo regale, pero ¿qué sucede? Que en la medida de que los ricos cada vez tienen más, pues resulta que los pobres cada vez tienen menos, ¿cierto? Entonces, pues tenemos un salario mínimo que es una miseria, a nosotros en este momento la comida se nos está volviendo algo muy costoso. Miren que la mayoría de la gente anteriormente desayunaba, almorzaba y comía, no, hoy en día ya la gente desayuna tarde y lo que hacen es almorzar tarde también para ahorrarse lo de la comida, ¿sí? O entonces en la comida lo que hacen es tomarse un cafecito y ya. Entonces miren cómo es que pues son diferentes las condiciones de ambas clases y pues él lo que va a decir es que hay una lucha entre que el que más tiene pues cada vez quiere tener más y el que menos tiene pues cada vez está teniendo menos porque eso es lo que genera esa acumulación excesiva, ¿sí? Pues yo qué diría, de pronto si ustedes están interesados en el tema y ustedes me dicen, profe, ¿cuál podría ser la solución? Yo lo que creería, digamos que sería que la acumulación en nuestro país debería tener un límite, ¿sí? No es malo que la gente posea cosas, pero la cuestión es que en nuestro país hay gente que sí tiene una cantidad de cosas que ni siquiera necesita. No sé si ustedes se acuerdan, por allá hay un político muy conocido que tiene una finca que se llama la finca del Ubérrimo, ¿sí? Una finca. Y esa finca que él tiene es una finca más grande que Bogotá, ¿sí? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿para qué una persona necesita una finca más grande que Bogotá? ¿Sí? Una persona. Entonces, bueno, pues ahí entrarán ustedes a decirme, no, profe, pues si él se la ganó, si él se esforzó, si lo que sea. No, de alguna manera yo pensaría que en un país donde hay tanta gente pobre y donde hay tanta gente, pues debería haber un límite de riqueza, ¿cierto? Usted lo máximo que puede tener son, no sé, 100 casas. Y es lo que miren que eso es muchísimo. Pero bueno, sí, decirle a alguien, cuando mucho usted puede tener 100 casas y 100 fincas, eso es lo más que puede usted tener. Como ponerle un límite para que ellos pues no tengan tanto que acumular y pues nos dejen un poquito para los demás, ¿no? Es una manera de pensar, pues ustedes verán si la apoyan o no. Pero bueno, pues más o menos así vamos hablando. Bueno, vamos a mirar rápidamente esta 65, que es pues ya como para cerrar.
este tema. El texto pues ya saben que ustedes lo miraron en la casa y pues en la pregunta 65, así como para cerrar con ella, vamos a decir que la respuesta correcta es la B. ¿Listo? Miren que acá nos están preguntando cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre la opinión presentada no es correcta. ¿Listo? Y pues aquí lo que vemos es que es la B, porque miren que dice que son complementarias porque ambas propuestas supuestamente promueven el vegetarianismo cuando argumentan la obligación de proteger a los animales. Pero pues no es correcto, esas dos no son correctas, porque tenemos una primera idea que nos está hablando pues justamente sobre el consumo de los productos de origen animal, nos está hablando como desde la moral, mientras que la otra nos está hablando sobre la alimentación de los seres humanos. ¿Listo? Entonces en la 65 quedamos que es la B. Listo, muy bien. Bueno chicos, hoy nos rindió bastante, nos quedamos en la pregunta 65. Dime Juan. Usted dice que es la B.